30 segundos. Eso fue todo lo que hicieron falta para que 3 años de mi trabajo se convirtieran en un chiste. Valorado en $7. Los aplausos aún resonaban en la planta ejecutiva cuando Vanessa Crowe caminó hacia mí, sonriendo como si aquello fuera una celebración. Detrás de ella, la pantalla iluminaba la sala con una fría luz azul. $120 millones de ingresos trimestrales. Mi sistema, mi estructura, mis noches, mis fines de semana, mis decisiones, y ahora mi humillación. Mi nombre es Eleanor Whitmore. Tengo 42 años, dije en voz baja al cliente que estaba a mi lado cuando Vanessa se detuvo frente a mí. Y ese número existe gracias a la arquitectura que construí. Vanessa no reconoció eso. Simplemente extendió un sobre fino. Aquí tienes tu recompensa. Lo tomé. Demasiado ligero. Lo abrí despacio porque, de repente, supe que todo el mundo estaba mirando. Un vale. $7. Durante un segundo, nadie habló. Entonces Lucas Crowe se recostó en su silla, sonriendo con suficiencia. Bueno, dijo lo bastante alto para toda la sala. Recompensamos a quienes realmente lideran, no a quienes solo mantienen sistemas. Algunas risas, algunos teléfonos levantándose discretamente. Alguien estaba grabando. Asegúrate de que esto se incluya en la formación de liderazgo, añadió Lucas. ¿Cómo no sobrevalorarte? Eso dolió más que el vale. Miré alrededor de la mesa. Personas con las que había trabajado durante años evitaban mirarme. Daniel, el director de operaciones, miraba su vaso como si pudiera darle una respuesta. Nadie dijo una palabra. Ni una. Volví a mirar a Vanessa. Debe haber un error. Ella inclinó la cabeza, casi con simpatía. No hay ningún error. Hemos hecho ajustes. Melissa, de Recursos Humanos, dio un paso al frente, con una voz calmada y ensayada. Es una reasignación, una distribución justa entre el liderazgo. Justa, repetí. Vanessa se inclinó ligeramente. Deberías estar agradecida de seguir incluida. Eleanor, así es como se ve la alineación. Pero ese fue el momento en que todo quedó claro. Esto no era compensación. Era posicionamiento. Cerré el sobre lo suficientemente despacio para que cada cámara en la sala lo captara. Luego sonreí. Gracias. Vanessa se relajó. Control restablecido. Narrativa asegurada. Pensó que esto había terminado. Pensó que lo aceptaría. Miré una vez más la pantalla detrás de ella, luego el vale en mi mano. $7 por 120 millones. No una recompensa, un registro. Y en silencio, como una línea que nadie más notó, este momento sería descrito más tarde exactamente como se pretendía que fuera, una historia ficticia creada por el equipo editorial de Erfeyer, inspirada en dinámicas laborales conocidas, no en ninguna persona o empresa real. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de darme lo único que nunca podría quitarme? Para cuando cerré la puerta de mi oficina, los aplausos ya se habían desvanecido en algo lejano, como si nunca hubieran sido para mí en primer lugar. El sobre seguía en mi mano. Lo dejé junto al informe trimestral. $7 al lado de 120 millones. Por un momento, casi me reí. Casi. En su lugar, me giré hacia la pantalla y abrí el único archivo en el que nadie más en esa sala había pensado. El contrato, el que estaba vinculado a ese número. Páginas de lenguaje legal denso llenaban el monitor, términos negociados durante meses, revisados por el equipo legal, aprobados por la dirección y luego discretamente relegados una vez firmado el acuerdo. Me desplacé entre calendarios, entregables, hitos, hasta que llegué a ello. Cláusula de continuidad operativa. Mi cursor se detuvo, luego hice clic. En caso de que el arquitecto operativo designado sea retirado, reemplazado o limitado de forma sustancial, el cliente se reserva el derecho de suspender o renegociar todos los acuerdos activos. Me incliné ligeramente hacia atrás. Seguía ahí. Debajo, sin cambios. Designación, Eleanor Whitmore. No es el equipo. No es el puesto. Soy yo. Un suave golpe interrumpió el silencio.
Jason asomó medio cuerpo, inseguro. Una pregunta rápida, dijo. Si te pasa algo, ¿quién gestiona los protocolos de anulación? Nadie. Frunció el ceño. ¿No hay respaldo? Sí lo hay, dije con calma, pero requiere una transición de 90 días aprobada con antelación, y eso no está en marcha. No. Me miró durante un segundo, luego asintió lentamente y se marchó más inquieto de lo que había llegado. Volví a mirar la pantalla. Esto no era solo arquitectura. Era dependencia documentada, revisada y luego subestimada. Un recuerdo apareció. El director financiero durante las negociaciones finales, con voz baja. Señalamos la cláusula. Legal la aprobó. La dirección la marcó como riesgo no operativo. Mantiene el acuerdo en marcha. Volví a mirar el informe. Luego el sobre. Vanessa no había leído esto. Lucas, desde luego, tampoco. Y si el ajuste de hoy había limitado materialmente mi función, mis dedos descansaron suavemente sobre la mesa. Entonces esto no era solo un insulto. Era exposición. Y en algún punto entre su decisión y esta cláusula, el sistema ya había empezado a contar. ¿Qué ocurre cuando una empresa activa un riesgo que decidió ignorar? La invitación a la reunión llegó 30 minutos después. Recursos humanos. Sin asunto. Por supuesto. Melissa ya estaba sentada cuando entré. Una carpeta colocada perfectamente frente a ella, alineada, centrada, preparada. Daniel estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, mirando el horizonte como si esta conversación no tuviera nada que ver con él. Cerré la puerta. No perdamos el tiempo, dije. Explica el ajuste. Melissa no dudó. Ha sido sobrecompensada. Dejé que eso reposara medio segundo. ¿Por generar 120 millones de dólares en ingresos? Se trata de equilibrio, respondió con suavidad. Ha habido un desequilibrio de rendimiento en el liderazgo. Dilo claramente, dije. ¿Me estáis sustituyendo? Un destello, leve, y desapareció. Estamos realineando expectativas. Deslizó la carpeta hacia mí. No la toqué. Evaluación interna, continuó. Estamos documentando áreas de preocupación. Aún así miré hacia abajo. Lenguaje limpio, puntos esterilizados, frases intocables. Entonces lo vi. Adaptabilidad limitada a la nueva dirección de liderazgo. Levanté la mirada. Esto lo escribiste tú. Refleja comentarios de quién. Silencio. Daniel finalmente se giró. Eleanor, dijo en voz baja. Déjalo pasar. Lo observé. Tú aprobaste esto. No respondió directamente. No es personal. Eso es exactamente lo que es. Melissa se inclinó ligeramente hacia adelante. Intentamos evitar una escalada reescribiendo mi rendimiento, gestionando la percepción. Esa palabra cayó más fuerte que las demás. Percepción. No resultados. No contribución. Narrativa. Pasé a la última página. Borrador. Solo para uso interno. Preparado con antelación. Listo. Había visto documentos como este antes, usados contra otras personas. Simplemente nunca esperé ver mi nombre dentro de uno. Lo dejé con cuidado. Esto no va de equilibrio, dije. Va de control. Nadie lo negó. Pero fue suficiente. No reaccionaron a lo que había pasado antes. Lo habían planeado. Construyeron una versión de mí que podía ser reducida, redefinida, reemplazada, y una vez que esa versión existía, todo lo demás seguiría. Autoridad, acceso, valor. Daniel dio un paso más cerca. No conviertas esto en algo más grande de lo que es. Me detuve en la puerta. Si es tan pequeño, dije, ¿por qué se escribió antes de que ocurriera? Silencio. No esperé respuesta. Porque ya la tenía. No solo me estaban quitando algo. Estaban decidiendo cuánto valía yo. Así que, si ya habían reescrito mi papel, ¿cuánto faltaba para eliminarme por completo? No volví a la reunión. No llamé a nadie. Me senté,
Coloqué el sobre frente a mí y lo abrí otra vez. Esta vez, más despacio. $7. No era un número. Era un mensaje. Alcancé el escáner y pasé el vale por él. La máquina zumbó suavemente, convirtiéndolo en algo permanente. En mi pantalla, parecía aún más pequeño hasta que lo centré. Luego abrí el informe trimestral. $120 millones. Hice zoom, lo recorté, lo arrastré junto al vale. Izquierda, derecha, sin necesidad de explicación. Lo observé un momento, luego abrí una diapositiva en blanco. Título: Reconocimiento frente a resultados. Sin emoción, sin comentarios, solo alineación. Vale a la izquierda, ingresos a la derecha, equilibrado, limpio, inevitable. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado, pero no había nada que añadir, porque cualquier cosa que escribiera lo debilitaría. Esto no necesitaba argumentos. Ya estaba completo. Un registro, no de lo que me dieron, sino de lo que expusieron. La voz de Vanessa resonaba en mi cabeza. Distribución justa. Lucas riendo. Melissa diciendo que la percepción importaba más que la contribución. Casi sonreí, porque ahora nada de eso importaba. Ni opiniones, ni narrativas, solo esto. La prueba no discute. Espera. Y una vez que se ve, no se puede retirar. Guardé el archivo. No para mí, para ellos. Porque por primera vez desde aquella sala, no pensaba en lo que habían hecho. Pensaba en lo que tendrían que defender. Y de repente esto ya no iba de un bonus. Iba de responsabilidad. ¿Qué ocurre cuando la evidencia más simple llega a las personas que no pueden controlar? La planta de la oficina parecía exactamente igual. Pantallas brillando, conversaciones bajas, gente moviéndose como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Me senté, abrí un nuevo correo y no escribí. Todavía no. En su lugar, coloqué 3 ventanas lado a lado. Visión general del sistema, contrato, diapositiva. Luego empecé. Resumen operativo, entrega del tercer trimestre, arquitectura. Sin emoción, sin acusación, solo hechos. Describí el sistema, las dependencias, las cadenas de aprobación, los protocolos de anulación que existían en un solo lugar, mi acceso. Me detuve y añadí la línea que haría el trabajo por mí. El modelo operativo actual está diseñado en torno a una arquitectura de punto único alineada con el arquitecto operativo designado según se define en la sección 8.4 del extracto de contrato adjunto. Luego la diapositiva. $7. 120 millones. Sin título. No lo necesitaba. Una sombra apareció en mi puerta. Jason. Si envías eso, dijo en voz baja, no hay vuelta atrás. Bien, respondí. Entonces por fin tendrán que responder. Le sostuve la mirada. No la hubo. En el momento en que me dieron esto. No discutió. Solo asintió y se marchó. Mi cursor se movió hasta el asunto. No lo suavicé. Divulgación de riesgo operativo. Luego los destinatarios. Director financiero primero, luego el consejo. 1 a 1. Sin filtros. Sin copias ocultas. La visibilidad no era un riesgo. Era el objetivo. Un aviso del sistema apareció. Palabras clave de cumplimiento externo detectadas. Puede activarse revisión legal. Bien. Escalada más rápida. A través de la planta, Melissa pasó por el pasillo de cristal, aún serena, aún en control. La puerta del despacho de Vanessa estaba cerrada. Por ahora. Adjunté mi dimisión al final. Breve, inmediata, definitiva, porque todo lo importante ya estaba arriba. Mi dedo se quedó suspendido, no era duda, era tiempo. Luego clic. Enviar. Nada. Solo otro correo saliendo del sistema. Cerré el portátil, me levanté y cogí mi bolsa. A mitad de camino hacia la salida, mi teléfono vibró. Luego otra vez, luego otra. No miré, porque esto no iba de lo que dirían. Iba de lo que acababan de recibir. Y para cuando abrieran ese correo, ya sería demasiado tarde.
¿Cuánto tardaría en dejar de ser un mensaje y convertirse en un problema que no podían contener? No llegué a salir del edificio. Para cuando se cerraron las puertas del ascensor, mi teléfono ya había vibrado 5 veces. Miré. Director financiero. Reenvío del correo. Asunto. Revisión urgente requerida. Sin saludo. Solo una línea sobre la mía. ¿Quién aprobó este ajuste? El ascensor se abrió. Otro mensaje. Legal. Recomendación de bloqueo inmediato en todos los cambios operativos vinculados al contrato 8.4. No proceder hasta revisión. Me detuve a medio paso. Eso fue rápido. No por el lenguaje. Riesgo operativo. Dependencia de punto único. Cláusula contractual. No eran quejas. Eran detonantes. Mi teléfono sonó. Daniel. Lo vi vibrar. Luego lo rechacé. Un mensaje llegó al instante. Eleanor. Contesta. Otra llamada. Ignorada. A través de la fachada de cristal podía ver el movimiento, más rápido de lo normal. Puertas abriéndose. Gente cruzando plantas. Teléfonos pegados al oído. Voces ya no controladas. Por primera vez, el edificio no parecía tranquilo. Parecía expuesto. Las luces del despacho de Vanessa encendidas. Llano calmado. Urgente. Otra notificación. Chat interno. Canal de escalada de recursos humanos. Melissa, contened esto inmediatamente. Sin más exposición externa. Contener. Casi me reí, porque esa palabra solo aparece cuando el control ya se ha perdido. Otro mensaje de legal. Toda comunicación con el cliente pausada. Pendiente de revisión de la cláusula. Pausada. No denegada. No descartada. Revisada. Ese fue el cambio. Guardé el teléfono y salí. Detrás de mí, el edificio seguía igual. Cristal, acero, estabilidad, intocable. Pero dentro, el sistema reaccionaba, silencioso, automático, exactamente como había sido diseñado. Y cuando eso empieza, no se detiene. Porque esto nunca fue un correo. Fue un detonante. Y ahora se había activado. ¿Qué ocurre cuando el cliente ve la misma cláusula y hace la única pregunta que nadie en ese edificio puede responder? Yo no estaba en la sala. Pero ya no hacía falta. Todo lo importante ya se movía más rápido de lo que podían controlarlo. La reunión de emergencia se convocó en menos de 1 hora. Planta ejecutiva. Puertas cerradas. Sin asistencia. Vanessa estaba en la cabecera de la mesa, postura perfecta, voz firme. Vamos a estabilizar las operaciones como si nada hubiera pasado. Daniel asintió. Podemos reasignar responsabilidades temporalmente. Exacto, dijo Vanessa. No hay necesidad de escalar. Melissa deslizó un documento hacia adelante. He iniciado un reemplazo acelerado. 2 semanas. 2 semanas para algo que había llevado 3 años. Daniel dudó apenas un instante. Debería ser suficiente. Debería. Legal no se movió. Ya estaba mirando el contrato. Hay una cláusula, dijo con cuidado. Tenemos que evaluar si las acciones recientes. Vanessa lo interrumpió. No estamos en incumplimiento. Ella renunció. Legal no alzó la voz. La secuencia puede seguir constituyendo una restricción material. Silencio. Breve. Descartado. No informaremos al cliente, continuó Vanessa. No hasta que tengamos una solución. Primero contener, dijo Melissa. Daniel exhaló. Mantenerlo interno. Decisión tomada. Control restablecido. Al menos eso se dijeron. Porque fuera de esa sala, el sistema no estaba de acuerdo. No se había detenido. No había esperado. Ya estaba reaccionando. Y entre lo que ellos creían y lo que estaba escrito en ese contrato había una brecha. Pequeña. Invisible. Expandiéndose. Porque el control no se pierde de golpe. Se desliza silenciosamente entre suposiciones. Entonces, si todo estaba bajo control,
¿Por qué Legal era el único que no se relajaba? La notificación llegó a las 9:12 de la mañana. No correo. Alerta roja operativa. Escalada prioritaria. Canal del cliente. A las 9:14, la sala de crisis estaba activa. Pantallas encendidas. Paneles actualizándose. Números cambiando como no debían. Nadie necesitó instrucciones. Todos habían visto el asunto. Revisión contractual. Acción inmediata requerida. Daniel lo leyó en voz alta, más despacio de lo habitual. El cliente está iniciando una revisión bajo la sección 8.4, pendiente de verificación de continuidad operativa. Nadie habló. Todos entendían lo que significaba. Legal dio un paso al frente, contrato en mano, marcado y señalado. Esta es la cláusula de persona clave. No necesitan confirmación. Solo causa. La voz de Vanessa se volvió más tensa. No hemos incumplido nada. No necesitan pruebas para actuar, respondió Legal. Solo riesgo. Ese fue el primer cambio. No colapso. Reconocimiento. Otra alerta apareció en la pantalla principal. Estado de ingresos. 120 millones. En riesgo. Silencio. Luego exposición a penalización. 8,2 millones de dólares. Inicial, un susurro desde atrás. Eso es solo el comienzo. Los sistemas empezaron a fallar. Cadenas de aprobación bloqueadas. Procesos automatizados señalando autorizaciones faltantes. Los protocolos de anulación devolviendo errores que nadie había visto antes. ¿Quién puede desbloquear esto?, preguntó alguien. Nadie respondió. Porque solo había una persona que podía hacerlo. Y no estaba allí. Una nueva notificación atravesó la sala. Llamada entrante del cliente. Canal prioritario. La pantalla parpadeó. Apareció un rostro. Calmado. Directo. Nos gustaría que Eleanor Whitmore confirmara la continuidad operativa. Todas las pantallas quedaron inmóviles. Nadie se movió. Nadie habló. Silencio. Vanessa dio un paso adelante. Ya no forma parte de la empresa. Entonces suspendemos la ejecución pendiente de revisión, respondió el cliente. Sin duda. Sin negociación. La conexión se cortó. Nadie cogió un teléfono. No quedaba nada que arreglar. Ese fue el segundo cambio. De suposición a consecuencia. Daniel se pasó la mano por el cabello. Necesitamos acceso a su sistema. No lo tenéis, dijo Legal. Entonces lo reconstruimos. No a tiempo. Y así quedó claro. Esto no iba de reemplazar a una persona. Iba de eliminar la estructura que lo sostenía todo. Y ahora, por primera vez, lo veían. No como un puesto, sino como una dependencia. ¿Cuánto daño acababan de activar $7? Yo no estaba en la sala del consejo. Pero ya no hacía falta. Todo lo importante ya estaba allí. El correo, el contrato, la diapositiva. Vanessa habló primero, demasiado rápido. Esto es abandono operativo, dijo. Eleanor creó una dependencia de punto único y luego se fue. Ese es el riesgo. Por un momento, esa versión casi funcionó. Entonces Legal se inclinó hacia adelante. Esa interpretación puede no sostenerse, dijo con calma. Existe exposición potencial por represalia. Vanessa se giró bruscamente. Renunció tras una acción de compensación materialmente adversa. Esa secuencia importa, respondió Legal. Silencio. Más pesado esta vez. El presidente señaló la pantalla. Enséñamelo. La diapositiva apareció. Izquierda, $7. Derecha, 120 millones. Sin explicación. No hacía falta. El director financiero no miró a Vanessa al hablar. La cláusula ha sido activada. El cliente ha clasificado el contrato como en riesgo. Ya estamos en incumplimiento de expectativas de continuidad. Vanessa inhaló. Eso no es. Sí lo es, dijo él. Y está documentado. Ese fue el momento.
No ruidoso, no dramático. Solo el punto en el que la historia que ella había construido dejó de funcionar. Porque la narrativa se puede discutir. La evidencia no. El presidente entrelazó las manos. Explícame la decisión. Nadie se apresuró a responder. Todos entendían lo mismo. Esto ya no era una conversación. Era exposición. Vanessa dudó por primera vez. Ya no control. Exposición. Porque esto ya no iba de compensación. Iba de gobierno, autoridad, criterio. Legal cerró el contrato. Deberíamos abrir una revisión formal. Sin objeciones. Esa fue la segunda ola. El momento en que la culpa dejó de protegerla y empezó a aislarla. Porque cuando el consejo deja de preguntar qué pasó y empieza a preguntar quién decidió, el resultado ya está en marcha. Entonces, cuando la responsabilidad se vuelve inevitable, ¿a quién apartan primero? 6 meses después, la empresa seguía estabilizándose. Ni colapsando, ni recuperándose. Suspendida en algún punto intermedio. El informe lo llamó interrupción operativa. Los números eran más claros. 15 millones de dólares. Penalizaciones, retrasos, pérdida de confianza. Todo rastreado hasta una decisión que nadie quería describir directamente. Dentro de la empresa, los cambios fueron más silenciosos y más duros. Vanessa seguía teniendo un título, pero sin despacho, sin autoridad. Las decisiones ahora la rodeaban. Nunca pasaban por ella. Lucas Crowe desapareció de los planes de sucesión. Sin anuncio. Solo ausencia. Melissa, de Recursos Humanos, bajo revisión de cumplimiento por irregularidades procedimentales. Daniel permaneció, pero reducido. Presente, sin peso. El Consejo emitió nuevas normas. Refuerzo antinepotismo. Supervisión independiente de la compensación ejecutiva. Sin aprobaciones alineadas con familiares. Políticas que debieron existir antes. Ahora existían. Leí el anuncio desde otra oficina, otra empresa, otro sistema. Vicepresidenta de operaciones. Con participación accionarial. Esta vez, todo estaba documentado, distribuido. Sin punto único de fallo. Sin dependencias ocultas. Solo claridad. Un golpe en la puerta. Mi línea también, dijo mi asistente. Tu antigua empresa. Por supuesto. Contesté. Nos gustaría hablar de tu regreso, dijo la voz con cuidado. Con términos revisados. ¿Revisados? El vale ya no estaba oculto. Estaba enmarcado en el borde de mi escritorio. $7, donde podía verlo cada día. $7. Sin cambios. Colgué. No me perdisteis cuando me fui, dije con calma. Me perdisteis cuando decidisteis que solo valía $7. Silencio. Luego comprensión. La llamada terminó. Sin negociación. Sin segunda llamada. Solo aceptación. Me recosté. Intentaron reducir mi valor, redefinirlo, controlarlo. Pero lo más pequeño que dejaron fue suficiente para exponerlo todo. Los sistemas no colapsan por un gran error. Colapsan porque la gente cree que los pequeños no importan. Y como todas las historias compartidas aquí, esta es una obra de ficción creada por el equipo editorial de Erfeyer, basada en realidades laborales conocidas, no en ninguna persona o empresa real. Si esto te resultó real, ¿qué habrías hecho diferente?